Muy buenos días, espero que cada uno se encuentre muy bien, vaya a tomar la asistencia y luego nos va a leer una oración que ya tengo, nos la va a leer en este caso Yani. Yani en el día de hoy es la que nos va a leer la oración, pero antes voy a tomar la asistencia. Yani, ¿nos escuchas? A limpiar, formar que haría, no, verdad, pero. Padre, ayúdame a limpiar mi corazón de la misma forma que lo haría con mi casa. Quita todo el polvo y las telarañas del orgullo, de los malos sentimientos y del prejuicio. Quiero mantener un corazón limpio para que tú habites en mí, en él. Es el género lírico. Vamos a conocer un poco acerca de lo que son los versos. Cuando vemos en verso que hay metáfora, que hay hipérbole, vamos también a conocer un poco sobre las literaturas, las figuras literarias, y ustedes también van a crear un poema, porque recuerden que cuando hablamos de los versos, lo encontramos en lo que son los poemas. Entonces, vamos primero a conocer un poco de los saberes de ustedes, vamos a entrar en antes de aprender. Empezamos primero a hablar un poco acerca de lo que son los géneros literarios. Partiendo de ahí es que vamos a ir centrando en lo que son los versos, en lo que es un poema y en lo que son las figuras literarias. Existen tres géneros literarios, grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Se divide en narrativos, en líricos y en dramáticos. Narrativo es todo aquello donde se puede contar una historia que ya sea real o ficticia, que le ocurre a unos personajes. Ya ustedes saben que en lo narrativo entra todo lo que es el cuento, entra la parte de la fábula, porque son historias en el que se cuenta esa historia, pero lo hace a través de un narrador. Cuando hablamos de lo lírico, ya es acá que la persona, el autor, va a expresar los sentimientos del poema, pero lo hace a través de un poema. El que cuenta la historia es el hablante lírico. Fíjense, acá en lo narrativo, cuando ustedes escribían o tomaban un cuento y usted comenzaba a contar ese cuento, usted era un narrador. En lo lírico, cuando usted está expresando un poema, se le dice que es el hablante lírico, porque usted va a contar, es el que va a contar, pero lo va a hacer a través de un poema. ¿Y qué es lo que va a expresar? Sentimientos. Cuando hablamos del género literario, que ya sabemos que se clasifica y está relacionado a lo dramático, presenta un conflicto. Eso, el mismo nombre nos va diciendo, dramático. Quiere decir que lo relacionamos con drama, cuando comienzan las personas a actuar entre fuerzas opuestas. Las personas que cuentan la historia son los personajes. O sea, cuando usted se coloca un vestuario y sale a un escenario y comienza a hacer el papel de esa historia que usted quiere representar. En el caso de que fuera la historia aquí, si cogemos la historia de Rapunzel, ustedes se tendrían que vestir igual a ella, hacer todo lo que ella expresa en cada una de sus escenas. Eso entra en lo que es la parte dramático. Ya ahí sabemos que es de drama. El origen de la lírica, ¿de dónde proviene? El concepto de lírica viene de la antigüedad griega. Lírica nace del instrumento musical lira. En sus inicios, la poesía se transmitía por medio de la oralidad. Para permitir su repetición, los poemas mantenían una misma estructura, o sea, una rima, un verso y una estrofa.
Aquí tenemos un ejemplo de una estrofa. Esto es una estrofa, esa que ustedes están viendo ahí, donde dice, mi padre a un joven le escribe, ojea, lee, escribe, ojea sus libros y medita. Se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea a veces, habla solo, a veces canta. Esa es una estrofa que tenemos ahí, pero esa estrofa está compuesta por un verso. ¿Cuáles son los versos? Estos, de donde inicia, que dice, mi padre, donde termina ojea, ese es un verso. Luego sigue otro, que son cada una de las líneas o de cada una de estas líneas. Esto es, entonces, ese conjunto de líneas de verso es lo que conforma la estrofa. Ese conjunto de verso es lo que conforma la estrofa. Donde hay rima es cuando terminan, que aquí se le está diciendo ojea y nos señalan pasea. Si usted se fija, las dos últimas vocales son iguales. Ea, ea. Lo encontramos en el primer verso y en el tercer verso. Ahí hay una rima. La segunda rima de esa estrofa, ¿dónde la encontramos? Ta, cuando le dice se levanta en ta, en la sílaba ta, y acá en la última cuando canta, que encontramos nuevamente la sílaba ta. Eso, ahí hay una rima. Existen dos tipos de poesía. Está la poesía lírica y está la poesía épica. La lírica, centrada en expresar sentimientos e inquietudes de los poetas. Ahí es donde el poeta comienza, si está triste, en ese momento comienza a escribir ese sentimiento. Por la noche lloraba porque mi amada se había ido. Él está enseguida inspirando todo ese sentimiento de dolor que está sintiendo porque su amada se fue. En la poesía épica se centra más en lo que es el narrar acontecimientos gloriosos e históricos. Gloriosos cuando ocurre algo que tiene que ver mucho, lo resaltan, ya sea de la iglesia o heroico. A veces cuando ustedes saben que van los soldados y los soldados pueden rescatar, ahí ellos empezaban enseguida, hay un hecho histórico porque los soldados salvaron tantas vidas y comienzan también a elogiar a esas personas. Siguiendo la historia de la poesía lírica, debes saber que en sus inicios el poeta era alguien anónimo. Anónimo quiere decir que el poeta no daba su nombre. Fíjate que cuando ustedes estaban haciendo la de Educa Play, salía en la parte de abajo, le salía el nombre de la persona que escribió en ese instante el poema que ustedes leían. Anteriormente no, en la poesía lírica anteriormente no, en sus inicios nos dicen que el poeta venía y escondía su nombre, no lo revelaba. Por ejemplo, si era Andrea, la que en ese entonces escribía ese poema, ella decía, no voy a colocar mi nombre, nadie debe saber que fue Andrea Carolina quien lo escribió. Entonces estaba ahí el nombre anónimo. Los poemas se cantaban junto con la lira y lo hacían en coro a una comunidad. Los poemas daban a conocer sentencias de plegarias, de oraciones. Los poemas estaban asociados con lo religioso y los poemas iban dirigidos era a la comunidad. Ya hoy en día no van dirigidos solamente a la comunidad, no. Ya hoy en día se lo dedican a las personas y toman ya el nombre de esa persona y lo colocan también. Entonces miren cómo también la poesía ha ido cambiando. Me devuelvo un poquito, me voy a devolver y voy a preguntar aquí. Diego, ¿a qué se le llama verso?
En esta parte que estás observando aquí, aquí solamente tenemos una sola estrofa. ¿A qué se le llama verso ahí, Diego? Ay, Didier levantó la mano, pero es que Didier no tiene voz. Habla para ver, hijo, porque así me pongo mal. Habla para ver si te logro escuchar. Nada, mi amor, no tienes voz. ¿Qué dice acá, Carol? Señor, en ese ejemplo, el verso es cada línea que hay en un poema. Muy bien. Cada línea, ok, ahí lo dijo ella, cada una de estas líneas o reglones, eso es un verso. Cada reglón de los que aquí están escritos. Si ahora mismo le digo a Roy, ¿cuántos reglones tiene ese verso? ¿Cuántos hay, Roy? 4, señor. Hay 4, muy bien. ¿Qué es lo que él cuenta que le da 4? Este donde dice, mi padre hasta llegar a donde dice Ojeda, ese es uno. De donde dice sus libros, hasta donde dice se levanta es otro. Va hacia la puerta del jardín, pasea, es otro verso. Acá donde dice, a veces habla solo, a veces canta, ese es otro. Entonces, ya ese conjunto es lo que se llama estrofa, a ese conjunto de versos. Muy bien, entonces seguimos hacia adelante conociendo un poquito más. Aquí vemos ya una representación de lo que es en eso el poema, que es una composición lírica que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Porque si nos colocamos a analizar, existen muchos poemas muy bellos y fíjense que ya van dirigidos. Hay poemas para la madre, hay poemas para resaltar a la mujer, hay poemas que ya se le van dedicando, también se le hacen en honor al trabajo. Entonces ya el autor va empezando a crear. Cuando hablamos de las obras líricas, nos dicen que están constituidos según se dividen en dos, en su fundor por hablante lírico, temple de ánimo, motivo lírico, objetivo lírico, figuras literarias. Nos dicen que están formadas por verso, prosas, estrofa y rimas. Eso es lo que vamos a encontrar en un poema. Aquí vemos elementos. Vamos a ir dándole la palabra a cada uno de los estudiantes. Comienza Andrea, nos va a hablar de ese elemento que es muy fundamental, que es el hablante lírico. Vamos a conocer un poco. Adelante, Andrea. Elementos que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas dentro del poema. Representa al poeta y es una creación ficticia. Ok, muy Temple bien. de ánimo. Ay, mi amor, hasta ahí. Muy bien. Entonces ya saben, el hablante es la voz de la persona que va a expresar los sentimientos e ideas dentro del poema. Ahora seguimos con el temple de ánimo. ¿Qué será eso? Adelante, Caro. Temple de ánimo. Es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, tristeza, felicidad, angustia, etc. Ok, mi amor. Muy bien, entonces fíjense, el temple de ánimo es según cómo está el poema, es según cómo está el poeta, perdón, que es el que él está sintiendo su sentimiento y lo va a expresar. Es a veces cuando usted le dicen, ¿estás triste? Que te preguntan si usted está triste, usted dice sí, si estás alegre, tú dices, se te nota. Entonces ya ese es el temple que tú tienes, tu temple de ánimo. Vamos con la parte de motivo lírico. Adelante, Roy. Motivo lírico. Motivo lírico. Es el tema de que trata el poema, el amor, la muerte, etc. Son los temas. Puede ser relacionado. Fíjense que ya el Roy nos habla acá de amor, pero también enseguida menciona algo que a veces a nosotros no nos gusta y es la muerte
porque a veces también puede ocurrir que la persona que está inspirada en ese momento pudo perder un familiar, entonces le está haciendo un poema en honor a esa persona. Sigue Carla, objetivo lírico. Objetivo lírico. Es la representación que provoca los sentimientos en el poeta. Flor, mujer, la separación, la distancia, etc. Ok. Y les decía cuando se va, que decía, ay, se fue mi amada, estoy muy triste, solo. Entonces comienza él a decir que está triste porque se le fue la mujer, que era su amada, a veces la distancia, que no solamente es que se ha ido, sino que de pronto la distancia porque él está lejos, están trabajando, se encuentran en una distancia muy grande y él extraña o puede ser que también extraña a su madre y así ese es el objetivo lírico. Figuras literarias, Diego, hablando sobre el antes de aprender que cada uno estaba diciendo, pues a Sofía le logré escuchar cuando ella decía que era un poema y que se hacía una comparación. Ella habló de una comparación. Es eso, la metáfora es comparar. Cuando ya el poema está comparando, allá comparaban tus ojos azules y lo mencionaban, lo relacionaban con el mar. Había una comparación en esa estrofa que pertenece a un poema. Por eso eso es lo que utiliza en ese momento el poeta, pero lo hace para qué? Para embellecer y darle una mejor expresión a las palabras. Cuando escuchamos que también dice, tus dientes radiantes como un diamante, él ahí está haciendo una comparación. ¿Qué está comparando? Los dientes con un diamante. Dice que el brillo de tus dientes, o cuando escuchamos también los rayos del sol los encontramos en tu linda cabellera de color dorado. Ahí se está comparando, hay una comparación. Hipérbole ya es de exagerar cuando el poema a veces el poeta utiliza expresiones que son de una exageración. Ejemplo, vamos a ver, porque recuerden, para leer un poema es diferente a la lectura como usted la hace normalmente. Entonces, vamos a escuchar a Juan David con el ejemplo de un poema. Adelante, Juan David. ¿Cuál, Juan David? Juan David Cerón. Ejemplo, miro al cielo y lloro, porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no la iluminan, porque tus ojos ya no la quieren. El sol ya no me da su calor, porque lo alientaba tu amor. Vi un invierno permanente que al verano no quiso llamar. Ok, ahí escuchamos una primera lectura. Vamos a escuchar a la de ahora, a la de Juan Colón. Adelante, Juan Colón, con el mismo poema. Juan Colón, al principio te logré escuchar, pero ahora no sé si estás hablando porque no te logro de visualizar toda la parte. El poema, tenemos que colocarnos en ese papel, en ese momento de lo que él está haciendo. Miro al cielo y lloro, porque la luna ya no me brilla, porque tus ojos ya no lo iluminan, porque tus ojos ya no lo quieren, ya no la quieren. El sol ya no me da su calor, porque la alimentaba tu amor. Vivo en un invierno permanente y el verano no quiso llamar. Entonces hay que meternos en ese momento, en ese papel de ese personaje. Ya dicen, el hablante lírico, hombre o mujer que sufre porque la persona que ama no está con él o con ella. ¿Cuál es el temple de ánimo? ¿Cómo es el temple de ánimo ahí en ese poema? Nostalgia. ¿Cómo está el poeta? Tiene nostalgia. ¿Por qué tiene nostalgia? ¿Cuál es el motivo? El amor se le fue y ya no está. ¿Cuál es el objeto lírico? La persona amada
¿Y dónde lo encontramos esas respuestas a las preguntas? En el poema. El temple de ánimo es lo que quiere expresar en ese momento él. El motivo lírico, que hay un tema que nos está diciendo, y el objetivo lírico es la persona en ese momento que se le fue, que él está sufriendo por su amada o está sufriendo ella también. Entonces, ahora seguimos. Adelante, Sofía. Sofía nos va a leer lo siguiente. Elementos, definición, verso. Es la unidad métrica mínima. En general corresponde a una línea de escritura en un poema. Ok, ya ustedes saben eso, que los versos de cada una de esas líneas. La prosa, vamos a ver qué es la prosa. Adelante, Caro. Prosa. Es una forma narrativa sobre la línea literaria que está escrita en prosa. Está escrita en prosa. Ok. Se desarrolla en el XX. En el siglo XIX. Recuerden de los números romanos en el siglo XIX. Ok, muy bien, Charo. Entonces, Caro, fíjense que nos dice que es una forma narrativa propia de la lírica y que está escrita en prosa. Ernesto, vamos a escuchar lo que es una estrofa. Adelante. Ernesto, ¿nos escuchas? Sí, señor. Adelante. Es el conjunto de versos, que ya se los había explicado, con una distribución fija en sílabas. Las rimas, adelante, Charo, rima. Rima es la igualdad o repetición de una estructura De una secuencia. fonemas, De una secuencia. de una secuencia de Fonemas. o sonidos. La final al final del verso, a partir de la última vocal acentuada. Existe de tres tipos: asonante, Sigue. consonante y blanca. Ok. Entonces, fíjense que la rima la vamos a encontrar en tres tipos: asonante, consonante y blanca. Esas son las que vamos a encontrar. Aquí vemos otro ejemplo donde ya no aparece una sola estrofa, sino que vemos que hay dos estrofas. Esta hasta aquí, hasta donde termina esta, es una estrofa. Acá hay otro conjunto de versos que forman una segunda estrofa. Entonces, vamos a escuchar a Joner con la lectura de ese poema. Adelante, Joner. Mi padre a un joven lee y escribe, ojea, rima. Su libro es medita, se levanta, rima. Va hacia la puerta del jardín, pasea, rima. A veces habla solo, a veces canta. Solo sus grandes ojos de mirar inquieto rima. Ahora vagar parecen sin objeto, rima. Donde pueden posar en el vacío en verso. Oh, Joner, estás leyendo un poema, debe ser diferente. Hay que colocar el estado de ánimo, hay que colocar el temple que se nos está pidiendo en ese instante. No debemos decir rima, rima, porque ya tú debes de saber que esto es que hace parte de eso, pero no vamos a decir rima, sino leer solamente la estrofa. Fíjense que ya aquí habla de la persona que escribió este verso, que escribió cada uno de estos versos y que escribió que esos versos conforman lo que es el poema.
Entonces vamos ahora a pasar, porque ustedes van a tener que también hacer su propio poema y van a tener la oportunidad cada uno de leer. Acá vemos otro ejemplo. Vamos a ver los ejemplos donde hay rimas que son asonantes y cuando son rimas blancas. Recuerden que nos estaban hablando de eso. Entonces vamos a escuchar la voz de Carla. Adelante con el primer ejemplo. Me moriré, Me moriré. me moriré. En un país con aguacero. Me moriré en París. En París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré. En París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Ok, vuelve a leer, Nicole, el mismo poema, el mismo verso, por favor. Ejemplo de rima asonante. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Nada, no se escucha, niña, no se escucha. Nicole. Una norma Ok, Nicole, entonces las figuras literarias lo que buscan es dar un mayor expresividad al lenguaje. Es esto de la parte estilístico, de apartar del modo común del que se habla. Entonces, eso es. Pero también las figuras literarias se conocen como retóricas, que son el procedimiento lingüístico. Seguimos conociendo un poco más acerca de las figuras literarias. ¿Cómo se clasifican esas figuras literarias? Que se clasifican en tres grupos que son el semántico, de pensamiento y también de edición. En el semántico están lo que son los significados. En las figuras de pensamiento, la construcción sintáctica o gramaticales. Y en las figuras de condición es la parte de fonológica, fónicas que se utilizan. Figuras semánticas o tropos, que también reciben ese nombre, son las que se emplean palabras con un significado distinto al que le es propio, pero con el que guardan algunas conexión correspondiente o semejanza. Fíjense que aquí en la semántica o tropos, ahí se van a emplear, sí, palabras, pero con un significado distinto al que le es propio, pero van a tener una semejanza. No se va a decir que ya no va a existir ese lenguaje, esa palabra que usted empleaba. Ejemplo de esa figura semántica, como la comparación, imágenes, vemos acá la metáfora, vemos también muy conocida que es la hipérbole, la personificación, vemos los símbolos, esos son los que más utilizan en los poemas, los poetas utilizan para embellecer sus poemas. La comparación también se le dice símil, que es la relación entre dos clases de idea, un objeto, la cual se establece mediante una conjunción comparativa. Ejemplo, cuando les decía, tus cabellos sobrios como una larga y negra carcajada. Ahí está él comparando los cabellos, lo está comparando, está haciendo una comparación, un símil. Otros conectores comparativos igual que parecidos, más que, menos que. Vemos ahora en la estructura de la comparación. Siempre posee tres elementos. El real, que viene siendo el elemento, unos conectores comparativos y unos elementos imaginarios. Cuando dicen tu cabellera es real porque ustedes tienen cabello, las niñas tienen un cabello y por lo general lo tienen muy hermoso, lo tienen largo.
Entonces ahí están hablando del cabello real. El conector es que aquí es comparativo, que dice, se parece. Ahí están, que ya van a hacer la comparación, se parece. Elemento imaginario, dice, un manojo de espigas de trigo. Ahí vemos que están comparando el cabello, la cabellera, con un manojo de espigas. Porque el cabello no es espigas, no, sino que lo están es comparando. La imagen es una comparación. Acá vemos la imagen es una comparación implícita. Lo que es implícito, ayer hablábamos de eso, de los aspectos implícitos y de los aspectos explícitos. Lo implícito que es, Roy, lo implícito que es lo que está visible en el texto o es lo que está oculto. ¿Me repite la pregunta? Ayer habíamos hablado de lo que eran los aspectos explícitos y lo que son los aspectos implícitos. Te pregunto, ¿lo implícito qué es? ¿Lo que está visible en el texto o lo que está oculto? Lo que se muestra por pistas. Era él, era él. ¿Qué dice Carla? Hay implícito que está oculto y explícito es el que está. Implícito es que está oculto, Roy, y eso lo dimos ayer, es lo que está implícito. Entonces aquí nos dicen que en una comparación implícita con fines estéticos, en donde no necesariamente está visible, y ahí mismo lo tienes en el texto porque te está diciendo, no está visible los medios gramaticales de la comparación. Es una comparación sin conector comparativo. O porque ustedes se les habla de un tema, de un indicador y ya al día siguiente no saben de lo que se está llevando a cabo. Ejemplo de la imagen. Tu cabellera es como un manojo de trigo. Siempre posee 3 elementos que ya se los había mencionado. Entonces, seguimos aquí. Le damos ahora el turno a Juan. Va a hablar de metáfora Juan Colón. A ver si lo logramos escuchar. Adelante, Juan. Metáfora. De lo que era la metáfora, que también es conocida como trofo, que consiste en emplear esas palabras con cierto sentido. Muy bien, Juan Colón. Entonces nos decía que es una comparación tácita, porque no aparece el elemento real ni la partícula comparativa. Solo está el elemento imaginario, que en ese caso era el trigo, que lo comparaban el cabello con esas espigas de trigo. Acá vemos lo que es en la metáfora la serpiente de plata, que baja entre los cerros, me despertaba cada mañana con su dulce melodía. Ese es un ejemplo. La serpiente de plata que bajaba entre los cerros, me despertaba cada mañana con su dulce melodía. Ahí vemos que hay una comparación, una metáfora, y hay una metáfora en ese verso que estamos observando. Aquí hay otro ejemplo que dice, el manojo de trigo sobre su frente parece desordenarse más con el viento. El manojo de trigo lo están comparando, que es igual al cabello rubio, liso y largo. Se usa en un lenguaje connotativo y el lector establece la relación imaginaria. Lo que quieren es que la persona, el lector, pueda enseguida distinguir eso. Y vamos a hablar un poquito aquí, vamos a pedirle, Ibrahim, realiza la lectura. Es una exageración. Cuando hablamos de la metáfora es que él va a embellecer, está buscando para embellecer. Y hablamos también de comparación, que ya él aquí utiliza la palabra como. Entonces ahora sí, nos vamos a trabajar en la plataforma. Para todos los problemas de la vida. Ni tengo respuesta para tus dudas o temores. Pero no puedo cambiar tu pasado ni futuro. Pero cuando me necesite, estaré junto a ti. No puedo ofrecerte
que puedo ofrecerte mi mano para que te ajuste y no caiga. ¿Dónde está la comparación? Sin importar si quiere que los años van pasando. ¿Cuántas veces esas manos que sostienen una tiza también sacaron lágrimas cambiándolas por sonrisas? Y hay una sonrisa en ella que florece con una ternura al mirar cómo progresan sus niños en la escritura. Sos la mamá sustituta de crías regaladas, las que cuando crecemos nunca serán olvidadas. Merecen nuestro cariño y un lugar en la memoria. Con amor y sacrificio, así se escribe la historia. Ay, Diego, qué lindo. Ok, muchas gracias. Hermoso, hermoso el poema que acaba de dedicarme Diego. Bueno, mi amor, ahí está hermoso el poema, lo mismo que te digo que le digo a Mariana, ahí lo vemos plasmado, pero nos hace falta esa parte de la comparación. Ese poema está hermoso, así como está, es un poema hermoso. Y si lo creaste, si tú lo inventaste, tú mismo lo escribiste, pues te felicito porque también tienes esa habilidad. Están los conectores muy bien. Entonces solamente faltaría que lo analices un poquito bien y le coloques esa parte de la comparación. Y listo, quedaría perfecto. Bueno, vamos a escuchar aquí a Nicole que está ansiosa. Adelante, Nicole. Que le pusiera como feliz. Señor, tengo un poema.